Bueno, un saludo con todos. Hoy hablaremos de la estructura y de estabilidad del genoma. En la estructura, la desnaturalización del ADN. Bueno, el ADN, al ser sometido a una solución salina y a calentarlo muy lentamente, llega a cierta temperatura en la que las dos cadenas se separan. El progreso de la desnaturalización se mide con el aumento en la absorbancia de radiación UV. Y también es conocido que a mayor cantidad de guanina y citosina es necesario una mayor temperatura de fusión o melting, puesto que es conocido que la guanina y citosina tienen un triple enlace en hidrógeno, por lo cual es un poco más difícil y lleva un poco más de tiempo y energía el romper estos enlaces. También es conocido que la temperatura promedio está entre unos 95 grados a unos 97 grados. El Tm es el punto medio o temperatura melting, punto medio de la variación total de la absorbancia. En su estructura, la renaturalización, las moléculas de ADN de cadena simple se vuelven a unir en un correcto apareamiento. Todas las características vuelven a su estado original. La absorbancia y la funcionalidad siguen siendo similares al inicio de la desnaturalización como al momento de la renaturalización. Es una de las observaciones más relevantes en la biología molecular. Ahí se puede observar en estos cuadros la estructura de una cadena de DNA bicatenaria de dos cadenas, de cómo se va realizando la desnaturalización. Se puede ahí hacer un proceso que es la elongación, que es la replicación, posiblemente explicados en futuros videos. También está la renaturalización, que como ven toma un aspecto similar al del inicio o la cadena principal de donde se partió. Es muy interesante cómo la biología molecular ha utilizado este mecanismo del DNA para realizar experimentos, tanto como es en la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, donde se puede llegar a replicar múltiples veces un fragmento de DNA específico. Es así como en el cuadro de el lado derecho, en el último cuadro, pueden observar un mecanismo que utiliza el proceso Illumina, que es un proceso bioinformático para replicar, cuantificar las cadenas de ADN específicas, donde utilizan la desnaturalización, la elongación y la renaturalización para crear copias funcionales del fragmento obtenido. Es muy interesante también cómo utilizan eso en lo que es los casos de forense y obviamente los casos de paternidad. Entre la velocidad de renaturalización del genoma vírico y de bacterias, la tasa de renaturalización varía, puesto que virus pequeños se demoran 4 por 10 a la 3 tiempo de renaturalización, mientras que un virus grande tiene 1 por 10 a la 5. La E. coli tiene 4.5 por 10 a la sexta. Esta tasa de renaturalización varía de acuerdo a la complejidad del genoma que uno se esté tratando, puesto que no es lo mismo una genoma de E. coli con respecto a un virus pequeño. En esto, lo que es la complejidad del genoma eucariota, se ha puesto que el genoma eucariota no está compuesto solo por una región determinada, una fracción de ADN. Esta está dividida en tres fracciones, las cuales son muy repetidas, fracciones moderadamente repetidas y fracciones no repetidas, en donde pueden observar que las fracciones se van desnaturalizando de una manera secuencial, iniciando por las muy repetidas, las moderadamente repetidas y las fracciones no repetidas.
A continuación daremos unas características de cada una de estas fracciones de genoma eucariota. En esto lo que son las fracciones muy repetidas representan del 1 al 10% del genoma de los eucariotas. Son secuencias cortas, pocos cientos de nucleótidos están componiendo estos fragmentos, se repiten una y otra vez sin ningún tipo de interrupción, es decir, sean en tándem, y esto lo que es dentro de las fracciones muy repetidas tienen lo que son ADN satélites, ADN mini satélites y ADN microsatélites. Entre las secuencias de lo que son ADN satélites, las características más relevantes es que son secuencias cortas de 5 a pocos cientos de pares de bases, son repeticiones en tándem de varios millones de pares de bases. Sus composiciones pueden llegar a ser muy diferentes al resto del ADN. Se puede separar en bandas satélites en centrifugación de gradiente de densidad, como es el gráfico del lado derecho, en donde al inicio partimos de una muestra de ADN muy específica, muy homogénea, y pasado lo que es la centrifugación, se puede dar lo que son variaciones de esas bandas o líneas que se muestran en la imagen adyacente, en donde se ven ciertas líneas que son las bandas de satélites, en donde nos muestra que esos son secuencias extremadamente repetidas del genoma. Los ADN minisatélites. Esto nos dice que son secuencias que tienen un tamaño de 10 a 100 pares de bases, hasta 3000 repeticiones. Estas secuencias son muy inestables y varían de generación en generación. Es lo que muy bien se conoce como las polimorfías. Son señaléticas o identificaciones mediante el perfil de ADN, en los cuales se utilizan en casos forenses para identificar sospechosos o, como ya se mencionó, los casos de paternidad, en donde se muestran las bandas que se mantienen en el genoma tanto del sospechoso que se encontró en la escena del crimen. Y mientras tanto, el DNA microsatélite son secuencias más cortas de 1 a 9 pares de bases, repetidos en secuencias de 10 a 40 pares de bases y distribuidas uniformemente en el genoma. Estas secuencias cambian de longitud a lo largo de las generaciones por ser difíciles de copiar en la replicación. Por esta razón, estas secuencias son utilizadas para los estudios genéticos de relación poblacional, puesto que desde ahí podemos partir la correlación que tenemos cada una de las personas y de dónde hemos provenido, que mediante este estudio poblacional se ha logrado determinar que tenemos el ancestro común en la zona de África. También se han utilizado para estudiar relaciones poblacionales de los humanos. La teoría de la génesis africana, como ya les mencioné, analizaron 60 locis de microsatélites y donde observaron que la población africana tiene una divergencia genética mayor en comparación de la población de Asia y Europa, demostrando ahí la proveniencia de cada una de las diferentes divergencias entre locis de los microsatélites. Y una vez terminado lo que son fracciones muy repetidas, pasamos a las fracciones moderadamente repetidas, que son secuencias repetidas desde unos pocos hasta cientos miles en cualquier parte del genoma. Representan desde el 20 al 80% del genoma, dependiendo del organismo, donde se dividen en dos partes de secuencias: las secuencias repetidas codificantes y las secuencias repetidas no codificantes. Aquí podemos
contempla lo que son secuencias repetidas codificantes. Incluyen secuencias que codifican para RNA ribosomal y proteínas como histonas. Los productos de estos genes son necesarios en altas cantidades para poder codificar suficiente cantidad de RNA ribosomal, que es muy utilizado para lo que es la traducción en lo que es el lenguaje génico. Y bueno, tenemos también las secuencias repetidas no codificantes. No codifican para ningún producto, no están repetidas en tándem, más bien se intercalan en el genoma como complemento individual. Son elementos cortos intercalados o SINE o elementos largos intercalados LINE. Y bueno, acabando con lo que son las fracciones, nos quedamos con las fracciones no repetidas. En estas fracciones se encuentran la mayor cantidad de información genética. Son casi todos los genes que codifican para algún producto. Estos genes están en copias únicas y por eso se localizan casi siempre en el mismo lugar del cromosoma, ya que representan el 1.5% del genoma total del hombre. Y bueno, pasado lo que son las fracciones que permiten la denaturalización, elongación y renaturalización del genoma, pasamos a lo que es un tema que tratamos anteriormente, fue mencionado también, lo que son las poliploidías, donde nos dice que es la duplicación completa de un genoma. La poliploidización se da cuando se produce una desencadencia con el doble de cromosomas de cada una de las células, el aparecimiento de dos especies relacionadas para formar híbridos. Estos híbridos unicelular duplican sus cromosomas para estos permanecen en una sola célula. Estos tipos de lo que son mutaciones sean mucho más frecuentes en las plantas, puesto que ellas, su mecanismo de lo que es duplicación genética es mucho más rápido que el del ser humano. Por eso representan mayor aceptación a lo que son las poliploidías. Bueno, la poliploidización es la razón por la gran diferencia del número de genes entre especies que existen entre relaciones de lo que son tanto plantas como animales. Ahí en ese cuadro de diferenciación, en ese cuadro de barras, podemos observar lo que son dos barras de tipo de azul y como también de tipo rojo, en donde el tipo azul nos da el número estimado de genes que codifican para proteínas, mientras que la barra roja nos demuestra el tamaño del genoma, millones de pares de bases en megapares de bases. Bueno, ahí podemos observar que existen levaduras de panificación, que el número estimado de codificación de proteínas es muy elevado, mientras que el tamaño del genoma es muy corto, como también podemos ver que el de la salamandra, el genoma es mucho más largo, más complejo, pero el número estimado de genes que codifican para proteínas es un poco bajo, demasiado bajo para el tamaño del genoma. Y ahí podemos observar que también el del ser humano, el tamaño del genoma es relativamente más amplio que los genes que codifican para proteínas, pero aún así no existe una gran variabilidad. Pero es interesante recalcar aquí que tenemos la variabilidad entre lo que son animales y también lo que son plantas, puesto que pueden observar que el tamaño del genoma del maíz como el de la manzana son relativamente pequeños para las proteínas que codifican. Bueno, la poliploidía, como se dijo, la poliploidización es la materia prima para la diversificación evolutiva. Las copias excesivas de un gen pueden evolucionar y transformarse en genes
originales con funciones novedosas para cada una de las especies que pueden tomar una adaptación al medio donde se desarrollan, como tal vez el hecho de sobrevivir sin muchos recursos hídricos o sobrevivir a unas temperaturas extremadamente altas o extremadamente bajas. Shimizu Ono en 1971 sugirió la teoría del R2, en el cual dice que los vertebrados evolucionamos a partir de dos eventos de poliploidización. Bueno, esta hipótesis del 2R se basó mediante una diferenciación entre un anfioso. ¿Y qué es un anfioso? Es este animal atrapado en el tiempo, no muy complejo la verdad, puesto que no tienen columna vertebral, pero tienen notocordio, médula nerviosa dorsal, músculos segmentados que los incluye en el filo de la escordata. Los linajes del anfioso y de los vertebrados modernos se separan hace unos 550 millones de años. Los genes de los vertebrados de estos tenían 4 veces más grandes que el de los anfiosos. Y es por eso que nace esta teoría o esta hipótesis del 2R, en donde es verdad que nosotros, al igual que tenemos ancestros en comunes con los simios, nos hemos ido especializando, hemos tenido mutaciones que nos han permitido utilizar y dominar lo que son varios caracteres naturales y propios del ser humano, como es el razonamiento y lo que es las habilidades psicomotrices. Y para estos estudios se ha dado lo que es el interés por la duplicación génica, que no es más que hacer doble una pequeña porción de un solo cromosoma. Este evento ocurre con una frecuencia muy alta. Cada gen tiene 1% de probabilidad de duplicarse cada 1.000.000 de años, mediante un proceso de entrecruzamiento desigual, en donde, como ustedes pueden ver en el cromosoma de la figura derecha superior, está mirando lo que es un genoma que podría ser 1.000.000 de años antes de una muestra recolectada al de un cromosoma de 1.000.000 de años después, utilizando el mismo mapeo de lo que son los locus, que son regiones del cromosoma, para lo que es localizar esta probabilidad, donde se puede ver lo que es la duplicación de ese fragmento, teniendo dos fragmentos que pueden ser codificantes para una cierta proteína o cierto carácter fisiológico o funcional que puede dar al ser humano. En esto lo que es el entrecruzamiento desigual, en esto la de duplicación génica, cuando un par de cromosomas homólogos se juntan durante la meiosis de tal forma que no se alinean por completo, esto produce que en un cromosoma adquiera una porción extra de DNA y el otro cromosoma la pierda, y esto puede llevar a generar lo que son segmentos repetidos en tándem en sitios localizados del cromosoma, como pueden observar en lo que es el gráfico inferior derecho. Existe lo que es los segmentos azules y rojos, donde se han dado un mal entrecruzamiento, en donde en las cadenas o en los cromosomas resultantes existen dos fragmentos azules, mientras existe un fragmento rojo, y el otro lado del cromosoma ha perdido el fragmento excesivo, que llegó a ser un segmento repetido en tándem, y es ahí de donde nacen los satélites, microsatélites y las fracciones repetidas en el genoma. Pasado lo que es la duplicación génica, también existen estos elementos génicos movibles, y esto se da por
Este fenómeno de transposición o transposiciones, que son ciertos elementos génicos que se mueven de un lugar en un cromosoma a otro sitio completamente diferente. Las familias de genes que se originaron de una duplicación génica se encuentran en cromosomas muy diferentes. Es donde ahí viene la investigación de Barbara McClinton. En 1940 en Estados Unidos se observó ese peculiar tono en los granos de maíz, en donde se pudo ver que, viniendo de la misma mazorca, existían granos totalmente diferentes, y esto es porque en su genoma se había dado esto, lo que es la transposición de ciertos fragmentos a otra parte del genoma, dando esta peculiar característica en los granos. Desde ahí se conoce esto, lo que son elementos de transposición. Estos elementos génicos movibles son conocidos como transposones, y esto es conocido. Para que se dé esta transposición necesita de enzimas conocidas como transposasas. En las transposones existen estos genes que permiten la excisión e inserción de los transposones de un lugar a otro. Los transposasas se unen a la secuencia inespecífica, repetidas o invertidas, a los extremos de los transposones. Posteriormente pasarán a ser un corte y una unión y una pequeña separación del elemento transposón del DNA, en donde las dos unidades se unen para formar un dímero activo. Pasado esto se catalizan una serie de reacciones que cortan el transposón del DNA donador. El complejo de transposasa-transposón se une al DNA receptor, en donde la transposasa cataliza una serie de reacciones que integran el transposón en la nueva cadena de DNA. Y es así el proceso de cómo se produce esta transposición de una parte del genoma a otra. Es conocido que al menos del 45% del DNA nuclear de los humanos procede de los elementos transponibles. La mayor parte de estos, más del 99%, son incapaces de moverse gracias a mutaciones o supresiones por parte de la célula, puesto que al momento de que esto se ha dado esta transposición, se ha vuelto una parte constante o inamovible del genoma por medio de una aceptación a esta mutación. Muchos elementos pueden insertarse en el medio de un gen funcional, y así puede también este gen funcional perder esa capacidad o ese propósito en el genoma. Muchos casos de hemofilia, producto de una transposición en la mitad de genes que codificaron para una proteína de coagulación. Ahí es donde hablábamos que si este fragmento o este transposón llega a intervenir ciertas partes o ciertas cadenas o ciertos fragmentos que codifican para una proteína funcional, esta deja de producirla, produciendo este tipo de deformidades o enfermedades que pueden llegar a ser letales. Una de cada 500 mutaciones patogénicas son productos de inserciones de transposones. La reactivación de estos fragmentos puede contribuir al cáncer. Es uno de los mayores problemas que existe en la actualidad, puesto que el cáncer es la deformación completa de una célula, quitando una funcionalidad y causando muchos problemas para el ser humano. Bueno, en los elementos transponibles en eucariotas, el 3% del DNA humano está formado por transposones. Ninguno de ellos se transposiciona
y se les conoce como reliquias ancestrales o reliquias funcionales de nuestros ancestros. Más del 40% del genoma humano está formado de una retrotransposones. Del 40 al 100% son capaces de sufrir transposición. Las secuencias de DNA moderadamente repetidas están diseminadas a lo largo del genoma y se generan por transposición. Las dos familias más comunes de este tipo de secuencias son las secuencias SINE y las secuencias LINE, en las cuales está ALU y L1 respectivamente. Las L1 codifican una transcriptasa reversa, que elabora copias de DNA a partir de RNA, y una endonucleasa que corta el DNA receptor antes de integrarlo al L1. Se estima 500.000 copias de L1 en todo el genoma humano. Son fragmentos de unas 6.000 pares de bases. Y las secuencias ALU están diseminadas en más de 1.000.000 de sitios en el DNA. Son cortas, entre unos 300 pares de bases. Se cree que se produjo por retrotranscripción en secuencias ribosomales citoplasmáticas. Es propia de los primates, sugieren hace unos 60 millones de años. Hoy la transcripción de estos elementos se ha estabilizado a unas transposiciones cada 200 nacimientos. Y para terminar esta pequeña introducción, existe en esto de los que son elementos génicos móviles, nos dice que participan en la evolución de proteínas formadas por dominios. Dos secuencias lejanas pueden juntarse por transposición, pueden dar origen a elementos génicos de regulación, transcripción y replicación, pueden dar origen a genes. Las enzimas involucradas en la en el reordenamiento de los genes de anticuerpos. Estos elementos pudieron dar origen al sistema inmune. Contribuyen a la diversidad de funciones de ciertas especies celulares, neuronas con mayor cantidad de transposición. Son una de las células que poseen más transposición en todo lo que es el genoma del resto del cuerpo. Y para terminar con esto, aquí está un retrato de Barbara McClinton, que dio su vida a la investigación y que fue entregado el premio Nobel en 1983. Lastimosamente fue entregado 35 años después de su publicación, a la edad de 81 años. Por esta heroica mujer es que ahora conocemos y tenemos total conocimiento y dominio de lo que es la transposición, elementos genéticos móviles y enzimas que ayudan a este cambio de posición.